Bienvenidos a Cuentos de Cuentos. Dale me gusta a este vídeo y suscríbete a Storytales. Espero que disfrutes la historia. Empecemos. Las intensas luces fluorescentes de la terminal OARE de Chicago proyectaban largas sombras mientras David Walker caminaba hacia su puerta, con sus zapatos de cuero italiano repiqueteando contra el suelo pulido. Un vuelo retrasado significaba otra noche más, pero eso no le molestaba. El éxito exigía sacrificio, y él construyó su imperio tecnológico sobre esa base. Su teléfono vibró, otro mensaje de texto de Laura: aterrizaremos pronto, te extraño. El pulgar de David se cernió sobre la pantalla. Después de 20 años en la industria tecnológica, desarrolló un sentido casi sobrenatural para los fallos del sistema, para el código que no se compilaba del todo. Últimamente, esa misma sensación había estado picando en los bordes de su conciencia cada vez que Laura le enviaba un mensaje. Sus mensajes de texto parecían automatizados, como respuestas de chatbot programadas para simular afecto. A punto de embarcar, a casa en unas horas. David se guardó el teléfono en el bolsillo sin esperar su respuesta. La puerta de embarque estaba casi vacía, ya que la mayoría de los pasajeros habían optado por vuelos anteriores. David se acomodó en un asiento de primera clase y rechazó la oferta de champán antes del despegue que le hizo la azafata. Necesitaba tener la cabeza despejada. Algo en este viaje se había sentido mal desde el principio. Las reuniones habían ido bien, siempre lo hicieron. David no había construido Walker Technologies desde cero al no poder cerrar acuerdos. Pero la insistencia de Laura en que ampliara el viaje 3 días le había parecido extraña. Ella afirmó que eso le daría más tiempo para solidificar las asociaciones, pero ¿desde cuándo se había interesado tanto en su estrategia comercial? Mientras el avión se elevaba hacia el cielo nocturno, David abrió su computadora portátil y revisó los correos electrónicos recientes. Un mensaje de Tom, su asistente y viejo amigo, le llamó la atención. Necesito discutir algo cuando vuelvas en persona. Tom no era de los que recibían mensajes crípticos. En 15 años de trabajo juntos, siempre había sido directo, a veces brutalmente. Era una de las razones por las que David lo había mantenido cerca durante cada expansión, cada nueva empresa. Eso y la asombrosa habilidad de Tom para detectar problemas antes de que surjan. El vuelo transcurrió entre una confusión de revisiones de contratos y documentos de estrategia. Cuando aterrizaron en su ciudad natal, David casi se había convencido de que estaba siendo paranoico. El comportamiento distante de Laura, el mensaje inusual de Tom, tal vez todo fue simplemente el estrés que lo estaba alcanzando. El aeropuerto estaba en silencio a esa hora, sus pasos resonaban en los pasillos casi vacíos. En el estacionamiento premium, su Tesla estaba donde lo había dejado hace una semana. El familiar asiento de cuero lo abrazó mientras se acomodaba. Los sistemas del automóvil cobraban vida con su eficiencia habitual. El camino a casa lo llevó a través de la ciudad dormida, pasando por edificios de oficinas a oscuras y algún que otro restaurante nocturno. Había hecho este viaje innumerables veces, pero esta noche se sentía diferente. De la misma manera que un código familiar puede verse mal después de demasiadas horas de depuración, nada obvio, solo un instinto de que algo no estaba del todo bien. Su casa apareció delante, una obra maestra del estilo Tudor. Compró cuando su primera gran plataforma de software salió a bolsa. La mayoría de las ventanas estaban a oscuras, pero las luces salían de la cocina y de lo que parecía ser la sala de estar. David miró el reloj del tablero, 11:47 de la noche. Tarde, pero no inusual para su familia. Tía a menudo estudiaba hasta bien entrada la noche, preparándose para sus exámenes AP con la misma intensidad que él aportaba a sus negocios. Se detuvo en el camino circular en lugar del garaje y apagó el motor antes de que el suave zumbido de prueba pudiera anunciar su llegada. La llave de la casa se deslizó en la cerradura con familiar facilidad y la puerta se abrió sin hacer ruido. El mes anterior le habían engrasado todas las bisagras, un detalle del que Laura se había burlado de él. Siempre perfeccionista, había dicho, con lo que ahora se dio cuenta de que podría haber sido más burla que afecto. El vestíbulo estaba a oscuras, pero una luz cálida se derramaba desde la cocina junto con un murmullo de voces. David empezó a gritar, pero luego se detuvo. Algo en esas voces, su tono, su cadencia, le hizo detenerse. En lugar de anunciarse, encontró que sus pies lo llevaban silenciosamente a través de los pisos de madera,
Años de entrenamiento en artes marciales guiaban inconscientemente sus movimientos. Tu papá es solo un banco ambulante, la voz de Laura, clara y desdeñosa, lo detuvo en seco justo afuera de la puerta de la cocina. Tu verdadero padre, Kenny, cuidará de nosotros. Las palabras lo golpearon como un golpe físico, cada sílaba era un golpe dirigido con precisión. Kenny Matthews, el colega de Laura en la empresa de bienes raíces, el que ella había comenzado a mencionar casualmente hace aproximadamente un año, el cuyo nombre aparecía con demasiada frecuencia en sus mensajes de texto, siempre explicado con excusas profesionales. Una vez que tengamos lo que necesitamos, continuó Laura. Su voz adquirió un tono que él nunca había escuchado antes, calculador, casi depredador. Lo aceptaré por la casa e incluso por su preciado asistente, Tom, en el divorcio. Desde su posición justo afuera de la cocina, David podía ver el reflejo de Laura en la ventana sobre el fregadero. Estaba apoyada en el mostrador de mármol, vestida con la bata de seda que él le compró la Navidad pasada en Milán. Una copa de vino colgaba de sus dedos perfectamente cuidados, dedos que todavía llevaban el anillo de diamantes de su abuela. Sus labios se curvaron en una sonrisa que transformó su rostro en algo extraño y frío. Lo sé, mamá, la voz de tía hundió el cuchillo más profundamente, retorciéndolo en su estómago. Solo tenemos que seguir el juego hasta que todo esté listo. El maletín casi se le escapa de las manos. David lo atrapó antes de que pudiera tocar el suelo. Sus reacciones perfeccionadas por años de entrenamiento en artes marciales surgieron a pesar del shock que amenazaba con abrumarlo. Tía, su hija, la niña que solía despertarlo al amanecer para ver dibujos animados juntos, que le había rogado que le enseñara a codificar cuando tenía 12 años, mostrando la misma pasión por la tecnología que había impulsado su propio éxito. Kenny dice que podemos mudarnos a la costa una vez que todo esté arreglado. La voz de Laura adquirió un tono soñador. Tal vez esa casa de playa en Newport que tanto te gustó cuando la visitamos el verano pasado. La mente de David retrocedió. En ese viaje, estuvo en conferencias telefónicas la mayor parte del tiempo, lidiando con una violación de seguridad en uno de sus centros de datos. Laura y tía habían pasado días explorando la costa sin él. Con Kenny, aparentemente, eso sería increíble. El entusiasmo de tía se sentía como ácido en sus oídos. Papá está tan absorto en su trabajo que nunca lo verá venir. Una risa de Laura, ligera y musical. La misma risa que lo había cautivado en una conferencia de tecnología hace 2 décadas. Siempre ha sido ciego a todo lo que no esté codificado en ceros y unos. ¿Recuerdas el mes pasado cuando le dije que estaba cenando con el equipo inmobiliario? De hecho, estaba ayudando a Kenny a escoger nuestros nuevos muebles de dormitorio. Mamá, la risita escandalizada de tía, demasiada información. Lo siento, cariño, pero debes admitir que es casi demasiado fácil. Tu padre confía completamente en mí con las cuentas que manejo. Ni siquiera verifica las transacciones. Las manos de David se cerraron en puños y las uñas se clavaron en las palmas. Esa confianza había sido deliberada. Le había dado a Laura acceso a fondos importantes, quería que se sintiera segura, apreciada. Quería compensar las largas horas y las cenas perdidas que exigía la construcción de un imperio. Kenny dice que papá tiene suerte de no haberlo perdido todo ya. La voz de tía había adquirido un tono extraño, en parte desprecio, en parte algo más, tal vez culpa. Dice que papá está demasiado concentrado en sus computadoras para ver lo que sucede frente a él. Kenny está preocupado por muchas cosas. La voz de Laura se suavizó. Entiende lo que necesita una mujer: atención, romance, tiempo. ¿Cuándo fue la última vez que tu padre nos llevó a algún lado sin su computadora portátil? David se alejó de la cocina, cada paso medido y silencioso. Su mente, entrenada para procesar problemas complejos a la velocidad del rayo, ya estaba catalogando años de momentos sospechosos, el creciente interés de Laura en sus finanzas, la cuenta conjunta que había insistido en que abrieran para gastos de emergencia, el retiro gradual de tía, la forma en que había dejado de ir a la oficina de su casa para compartir sus proyectos de codificación. Llegó a su estudio sin hacer ruido, cerrando la pesada puerta de roble con insoportable cuidado. La habitación que alguna vez había parecido un santuario ahora parecía burlarse de él con evidencia de su ceguera. Fotos familiares cubrían todas las superficies, Laura y tía en la playa. Los tres en la graduación de la escuela secundaria de tía.
El primer concurso de programación de su hija donde ella obtuvo el primer lugar con una aplicación que desarrollaron juntos, todo mentira. La silla de cuero crujió suavemente cuando se hundió en ella. Otro regalo de Laura entregado con un beso y una queja por el tiempo que pasaba trabajando. Había estado conociendo a Kenny ese día también, planeando su futuro mientras gastaba su dinero en regalos destinados a mantener su ignorancia. David sacó su teléfono, con el pulgar sobre el contacto de Tom. El mensaje anterior adquirió un nuevo significado. ¿Tom había notado algo y había tratado de advertirle? Pero no, Laura lo había mencionado específicamente, su preciado asistente, Tom. ¿Estaba planeando robarle durante el divorcio o Tom ya estaba comprometido? La calidad de toda su operación podría estar en riesgo. Laura tuvo acceso a información sensible, tanto personal como profesional. Conocía sus horarios, sus contraseñas, sus estrategias comerciales. ¿Cuánto había compartido con Kenny? David abrió su computadora portátil y accedió al sistema de seguridad del hogar. Las cámaras que había instalado para su protección ahora tendrían un propósito diferente. Abrió Amazon y agregó modelos más nuevos y discretos a su carrito con envío premium. Los necesitaba de inmediato. Mientras trabajaba, voces llegaban desde abajo. Laura y Tía seguían hablando y sus risas flotaban por el suelo como gas venenoso. Abrió otra pestaña del navegador y buscó a Kenny Matthews. Apareció el perfil inmobiliario del hombre, mandíbula cuadrada, confiado, con testimonios que elogiaban su trato personal con los clientes. El dedo de David golpeó su escritorio, un hábito de sus días de codificación cuando buscaba errores particularmente esquivos. El cronograma se estaba volviendo claro. Ken se había unido a la empresa de Laura hacía 18 meses, poco después de que Laura sugiriera que abrieran esa cuenta conjunta. Luego vinieron las preguntas sobre su negocio, consultas casuales sobre clientes y contratos específicos que él pensó que ella finalmente estaba interesándose en su trabajo. Dawn lo encontró todavía en su escritorio, después de haber pasado la noche revisando estados financieros y grabaciones de seguridad de los últimos meses. La evidencia estaba ahí en pequeños momentos que había pasado por alto. El auto de Laura en el estacionamiento de la empresa mucho después del horario oficial. Las llamadas telefónicas secretas de Tía. El dinero moviéndose a través de sus cuentas y patrones que sugerían una planificación cuidadosa. El movimiento en el piso de abajo desvió su atención de las pantallas. La rutina matutina de Laura estaba comenzando, el familiar gorgoteo de la cafetera, los gabinetes abriéndose y cerrándose. Pronto ella llegaría con su café de la mañana, desempeñando el papel de esposa devota. Tía aparecía a desayunar, actuando como una hija amorosa. David se arregló la corbata y se puso de pie, con los hombros erguidos. Su reflejo en la ventana de la oficina no mostraba señales de su noche de insomnio. Bien. Querían jugar. Bien, jugaría, pero pronto aprenderían que los negocios no eran el único campo en el que sobresalía en estrategia. Abrió la puerta de su oficina justo cuando Laura llegaba a lo alto de las escaleras, con una taza de café en la mano. Sus ojos se abrieron con sorpresa perfectamente fingida. Sus labios carnosos se abrieron en una sonrisa practicada. David, ella se movió para besarlo, pero él se giró ligeramente y en su lugar aterrizó en su mejilla. Si notó la evasión, no la demostró. ¿Cuándo llegaste a casa? No te oí entrar. Justo ahora, mintió suavemente, observando su rostro en busca de cualquier atisbo de duda. No quería despertarte. Debes estar exhausto. Su mano tocó su brazo, la preocupación irradiaba de sus ojos verdes. Una actuación tan convincente. ¿Siempre había sido tan buena actriz o practicar con Kenny había mejorado sus habilidades? Déjame prepararte el desayuno. Eso sería genial, sonrió, haciendo coincidir su acto con uno propio. ¿Está despierta, tía? Le traje algo de Chicago. Papá, tía apareció en el pasillo, todavía en pijama. La compró en Japón el año pasado. Ella dudó solo por un momento, lo atrapó. Ahora esa pequeña pausa antes de que ella se moviera para abrazarlo. ¿Has vuelto temprano? No podía alejarme de mis hijas. Las palabras se sintieron como fragmentos de vidrio en su boca. Él le devolvió el abrazo y notó la rigidez en su abrazo que anteriormente había atribuido a la torpeza adolescente. ¿Había sido tan buena engañando cuando era más joven o era una habilidad que Laura le había enseñado?
Vamos, dijo Laura, tomándolo del brazo. ¿Podrías contarnos todo sobre tu viaje durante el desayuno? David dejó que ella lo guiara escaleras abajo, mientras su mente ya trazaba sus próximos movimientos. Tendría que verificar la lealtad de Tom, consultar con abogados, examinar cada activo, cada cuenta, cada contrato al que Laura pudiera haber accedido. Pero primero necesitaba más pruebas, necesitaba comprender cuán profunda era esta traición. ¿Qué tal panqueques? Preguntó Laura, sacando ya los tazones para mezclar. ¿Tu favorito? Perfecto. David estaba sentado en la isla de la cocina, en el mismo lugar donde habían estado la noche anterior, planeando su caída. Todo es perfecto. Los vio moverse por la cocina, madre e hija intercambiando miradas. Pensaron que no podía ver. Cada sonrisa, cada toque casual, cada pregunta aparentemente inocente sobre su negocio adquirió un nuevo significado. Se dio cuenta de que estaban reuniendo información de inteligencia. Cada detalle que compartiera sería munición para sus planes. Les dio lo que querían, información cuidadosamente seleccionada sobre su viaje, algunas quejas sobre posibles problemas comerciales, pistas sobre inversiones que no estaban funcionando tan bien como se esperaba. Con cada detalle, observó sus reacciones, notando los sutiles signos de satisfacción cuando pensaban que estaba revelando vulnerabilidades. El contrato con Chum podría fracasar, mencionó casualmente, observando la mano de Laura detenerse momentáneamente mientras servía café. Nuestro equipo legal encontró algunos problemas. Oh, no. La simpatía de Laura parecía genuina. Ella siempre había sido buena en esta parte. ¿Algo serio? Nada que no podamos manejar, se encogió de hombros, notando cómo los ojos de tía se dirigieron a su madre. Es posible que se tarde más de lo esperado en cerrar el trato. Estoy segura de que lo